Niza de Villefranche-sur-Mer 4 km, Esangean Cap Ferrat FC 11 km 20 mn, G Monaco 8,5 km, 11 mn, H50. Turbie, Bepeillon, Cepelle, de Santa Agnes, Menton. De Villefranche-sur-Mer. Que comer, pequeño puerto de pescadores. Su cocina es a base de pescados directamente por los pescadores locales. Los pescados, unos extraordinarios mariscos, los productos de la huerta provenzal, los vinos y unas elaboraciones sofisticadas, como por ejemplo las hojas de Saint-Jacques y trufas con puerros a la mantequilla y marisco, servidos por el restaurante Michel's, o las tostadas con foie gras y especias, acompañadas de ciruelas, pasas caramelizadas a la naranja, propuesta por Longier, chef del Rest, Le Chalote. Y los increíbles copos de pato con naranja y zanahorias glaseadas con miel y comino, de Patrice Fournel, director del restaurante Au Clair Obscur. Son opciones que por sí solas, ya merecen una visita a Villefranche-sur-Mer. La Ciudadela, una imponente fortaleza construida en 1557 para defender la ciudad de los ataques por mar y protegerse de los piratas de Barbarroja. Fue restaurada en 1979 y las casas desde 1981, el ayuntamiento, un centro de convenciones y 4 museos, la iglesia barroca de Saint-Michel, la capilla de San Pedro y el puerto de la Garsena. Desde sus calles más altas, podemos tener una visión panorámica de la bahía formada por el Cabo de Niza y el Cabo Ferrat, contemplando un hermoso paisaje que ha sido fuente de inspiración para muchos artistas. Es residencia de personajes famosos como Tina Turner y Bono. El oceanógrafo Jean Cocteau fue un gran enamorado de la villa y también establecía su residencia en esta ciudad. Iglesia de San Miguel, Église Saint-Michel, en el centro de la antigua ciudad, fue erigida durante el primer cuarto del siglo XV y transformada a finales del siglo XVIII. Es de estilo barroco italiano. En ella se conservan numerosas piezas artísticas, entre las cuales se halla un cuadro que representa a San Miguel y un Cristo esculpido del siglo XVIII, conocido como el Cristo de la Galería. Este edificio está clasificado desde 1990 como monumento histórico. Capilla de San Pedro, Chapelle Saint-Pierre, en el puerto pesquero, fue decorada por Jean Cocteau en 1957. Puerto de la Garsena se llevan a cabo numerosas actividades, puerto recreativo, astilleros navales, etc., donde también se encuentra el Observatorio Oceanológico de Villefranche-sur-Mer. Dependiente de la Universidad Pierre y Marie Curie, y bajo la dirección del CNRS es la sede de 3 laboratorios de investigaciones científicas, oceanología, geociencias marinas y biología celular, en el que trabajan cerca de 150 personas. Obscure-la-Rue, una calle de 130 metros de largo totalmente cubierta y construida en el siglo XIII. También la capilla de Santa Isabel. Mercados. Todos los miércoles se celebra el mercado provenzal de 8 a 13 horas. El mercado de las pulgas, todos los domingos. Mercado de artesanía, todos los días durante el verano. Esangean Cap Ferrat, entrado a la mansión y a la casa gallega. La ciudad nos brinda también hermosas vistas como la que se desprende desde la calle escalonada al sur del Boulevard de la Liberación, la montaña de la Tete de Chien, el monte Alage de les Alpes franco-italianos. Ocultas tras la espesura vegetal de estas casas, las vistas de la costa hay que buscarlas por el sendero del litoral, en el faro, al sur, o en las calles de Saint-Jean y la punta de Saint-Hospice, al este. Villa Prusy de Rothschild. La visita se inicia ya en la entrada por el patio cubierto y rodeado de columnas de mármol rosa procedentes de un palacio de Verona. Una inmensa alfombra de la Savonnerie, siglo XVIII, sobre un suelo de mosaico nos da la bienvenida. Las paredes están decoradas con tapices de Flandes, siguientes. XVI-XVI, así como con muebles y cuadros medievales y renacentistas, entre los cuales destacan un retablo del siglo XV y un lienzo de Carpaccio. A partir de aquí iremos descubriendo un abundante número de salas y galerías que albergan tesoros artísticos de diferentes épocas. La habitación de Madame Prusy, su vestidor, su gabinete y el comedor de Sèvres permiten hacernos una idea de cómo eran las estancias privadas de la baronesa. En el primer piso, solo visitada pagando, las excepcionales colecciones de porcelana de Vincennes, de Sèvres, Darda y Sajonia contribuyen a la magnificencia del conjunto.
El curioso Salón de los Monos evoca, gracias a una sorprendente orquesta de monos realizados en porcelana de Meissen, uno de los temas animalescos preferidos por la baronesa de Prusia. Con una curiosa decoración gótica, la entrada al Salón del Arte de Extremo Oriente se hace por una puerta con batientes de laca china, grandes biombos de laca de Coromandel, jarrones y alfombras chinas, y en un gabinete anexo, trajes de mandarín. Para acabar, 7 de jardines temáticos paradisíacos rodean la villa, dispuestos alrededor de un jardín francés. Podrá pasearse por un jardín español que le transportará a Andalucía, otro de inspiración florentina, o por un romántico jardín lapidario, al que le siguen un jardín japonés, un jardín exótico y una rosaleda. Jardines de la Villa de Prusia de Rothschild. 7 hectáreas de paradisíacos jardines ordenados por temas rodean la Villa de Prusia de Rothschild. Jardín francés con juegos de agua musicales y templo del amor. Jardín español plantado de especies exóticas. Jardín florentino adornado con un efebo de mármol. Tras el delicioso jardín japonés, el jardín exótico despliega su sorprendente vegetación. Por último, la rosaleda reúne gran variedad de especies de la flor preferida por la baronesa de Prusia. Capilla de Saint Hospicio. Esta capilla fue construida en el siglo XVII en las ruinas de un santuario. Justo al lado es un bronce de la Virgen 11 m de altura. El cementerio de los belgas, situado por debajo de la capilla, que debe su nombre a las víctimas de la Primera Guerra Mundial, murió en el Hospital Cedars Villa transformado en un hospital militar y luego la propiedad del rey belga Leopold II. Paloma Beach. La playa es maravillosa, agua pura y cristalina, evitar la bahía Villefranche por esa razón. Faro y Villa Santos Hospice. Se puede visitar una pequeña hermosa casa decorada por Jean Cocteau. etc. 11 km, 20 mn. Las Corniches. La verdad es que esperaba algo mejor. La Moyenne parece una autopista, al menos el tramo que hicimos. Lo que sí les recomiendo es subir al fuerte de la Revere, se llega muy bien desde Ece. Vistas excepcionales, eso sí, la carretera es estrecha. La Grande Corniche es un espacio en blanco entre el mar y las montañas. Este matorral mediterráneo, vistas panorámicas sobre el paisaje de 360, el invierno, la nieve Mercantour Italia en Saint-Tropez. En ese viaje, la iglesia barroca de Nuestra Señora de la Asunción asombra y sorprende con su farsa a muchos. Artistas y artesanos se asentaron en las antiguas mansiones o simples campesinos que salieron a las calles y plazas. Una doble puerta fortificada del siglo XIV les permitirá entrar en la ciudad antigua de Ece, con las típicas callejuelas y casas medievales. En la plaza de la iglesia encontrarán un edificio religioso construido en el siglo XVIII con una bella fachada en ocre y oro, y un campanario con un reloj. Visitas, de 9 a 18 h. Otro de los edificios religiosos es la Capilla de los Penitentes Bancos, del siglo XIV, cuyo exterior nos llama mucho la atención, lo contrario del interior, con una decoración muy hermosa. El crucifijo catalán de 1258, la crucifixión realizada por el taller de Ludovic Brea. Aunque, muchas veces la capilla está cerrada, como muchas iglesias francesas. Normalmente las visitas son de 9 a 18 h. El jardín exótico, en la parte superior de la aldea, en las ruinas del castillo, es exótico ajardinado. Ese jardín alberga cientos de plantas suculentas. Sus calles están llenas de diosas de la tierra, esculturas JPH. Richard dio un curso temático sobre la historia y las tradiciones de Ece. A 429 metros sobre el Mediterráneo, la vista abarca la costa azul a Saint-Tropez. Incluso podrán ver la isla de Córcega. Al este, en el montículo vecino, se encuentra el Palacio Balsam, una hermosa propiedad con jardines aterrazados y avenidas de cipreses, donde Alfred Hitchcock rodó escenas de Atrapar a un ladrón, con Grace Kelly y Cary Grant. También podemos ver los tejados del pueblo de Ece, el campanario de la Capilla de los Penitentes Blancos, la antigua residencia del príncipe Guillermo de Suecia, que en la actualidad es un hotel de lujo. En el jardín exótico se encuentran las ruinas del castillo de Ece. 15 esculturas de Jean-Philippe Richard se encuentran en las avenidas del jardín. Otros lugares de interés son el Château de la Chambredor, un hotel-restaurante de lujo situado en el casco antiguo de Ece, la Plaza del Planet, la Maison Riquiers y la Porte des Maures. En la zona baja del casco antiguo de Ece, pueden dar un paseo por el sendero Frédéric Nietzsche, una de las personalidades que pasaron por el pueblo. Ece-Bord-de-Mer, con la playa a la sombra de un bosque de pino marítimo, es el hogar de muchos caminos que serpentean entre las villas de estilo Belle Époque, bugambillas y glicinas.
Uno que conecta el pueblo costero es llamado en memoria del famoso filósofo Friedrich Nietzsche, quien escribió y terminó así habló Zaratustra. A continuación, les aconsejamos que se dirijan hacia los fuertes de la Revere, por la carretera de la Revere, y de la Adrete, por la carretera de Adret. G. Mónaco. 8,5 kilómetros, 11 mn. Mónaco, merece la pena por lo raro que es. Hay un parking debajo del oceanográfico y otro delante del casino. El primero coges un ascensor y te saca arriba del todo, ves el museo, la catedral y el pueblo y palacio, tomas el coche y vas al del casino, ves el centro, el jardín japonés que es un remanso de paz, y el puerto con sus, ya no yates, sino barcos de lujo y ya está. En realidad, con un día completo te alcanza para ver todo, si es que estás de paso, ya que las dimensiones son muy exiguas y todo queda muy cerca. De hecho, es totalmente desaconsejable entrar al Principado en coche ya que no hay alojamiento libre. Las calles son muy intrincadas y pequeñitas. Los parkings son carísimos y tienen prioridad los residentes, por lo que coches fuera y lo más recomendable es llegar en transporte público. El Palacio del Príncipe. Para comenzar a visitar Mónaco en un día, nada más llegar a Mónaco, fuimos directos a la colina sobre la que se encuentra el Palacio del Príncipe, con la esperanza de ver el cambio de guardia al mediodía, cambio de guardia a las 11:55 h. Delante del palacio, nos encontraremos con la Caserna des Carabiniers. Creado en 1817, Carabiniere cumplía diferentes funciones: custodiar el Palacio del Príncipe, el cambio de guardia diario, la seguridad de la familia del príncipe. Sin embargo, lo más sorprendente que encontramos allí fue el mismísimo inquilino del palacio, Alberto de Mónaco. Desde la colina del palacio se disfruta de bonitas vistas de todo el Principado, con su mar azulón como telón de fondo. Desde ahí, puede callejearse por los alrededores y entrar a las tiendas de recuerdos que se concentran en la zona, donde los precios aún se señalan en dos monedas, el euro y el franco monegasco. De Mónaco-Ville a Montecarlo. Continuamos la visita en la Catedral de Mónaco, donde se encuentra la tumba de Grace Kelly, la actriz estadounidense y primera plebeya que se convirtió en princesa. Su entrada en la familia Grimaldi en 1956 revitalizó la vida del país y atrajo a múltiples inversores. Mónaco está dividido en barrios, aunque los más turísticos son Mónaco-Ville, donde comenzamos el día, y Montecarlo, hacia donde nos dirigíamos. Por el camino, entramos en el famoso oceanográfico. Observar pececillos de colores y hasta tiburones y rayas siempre es curioso, aunque los tanques no eran especialmente impresionantes, y las salas estaban abarrotadas de turistas. El casino de Montecarlo. El día iba llegando a su fin. Caminamos unos minutos más, subiendo y bajando pendientes, y vimos por fin el famoso casino de Montecarlo, en el que se amasan grandes fortunas, pero nunca a costa de los 36.000 monegascos, quienes tienen prohibida la entrada. El gobierno de Mónaco es dueño mayoritario del casino, por lo que este supone una gran fuente de ingresos extranjeros para el país. Esto permite ofrecer grandes ventajas fiscales a sus residentes. Como curiosidad, solo 8.000 personas tienen la nacionalidad monegasca, el resto son inmigrantes atraídos por este pequeño paraíso. Ante el casino, los clientes piden a viva voz a los mozos que aparquen su potente coche, casi deseosos de que los turistas les miren, se sorprendan y hasta les saquen una foto. Es por aquí también por donde pasa el famoso circuito de Mónaco de Fórmula 1. El jardín japonés, si no está muy lleno y hace buena temperatura, es un buen sitio para pasear, sentarte, escuchar el agua o jugar con la arena en los pequeños jardines de H. La Tourbie 10 km 18. En La Tourbie se encuentra un colosal monumento ordenado construido entre el 7 y 6 a.C. por el Senado y el pueblo de Roma en honor del emperador Augusto, el trofeo de los Alpes, o de Augusto. Fue levantado en honor de la conquista de las tierras de los Alpes marítimos y el sometimiento de las 45 tribus ligures que se resistían al poder de Roma. En el siglo V después de Cristo, las estatuas de Augusto y los generales fueron destruidos por los monjes de Lerins por ver en ellos un símbolo pagano. A finales del siglo V d.C., el trofeo de Augusto sufrió nuevamente daños por las devastaciones provocadas por los bárbaros. Durante la Edad Media fue convertido en fortaleza. En 1705, en el marco de la guerra entre Francia y Saboya, la fortaleza de La Tourbie fue demolida y con ella los vestigios del trofeo augustal, utilizados además como cantera para nuevas construcciones.
A finales del siglo XIX comienza a despertar interés las ruinas de la Turbia y en la primera mitad del siglo XX es reconstruido por el arquitecto francés Jules Formige, siguiendo las líneas arquitectónicas de Vitruvio. El monumento original se alzaba a una altura de 49 metros sobre el suelo, siendo visible a gran distancia. Situado en el punto más alto de la Via Julia Augusta, era un homenaje al inconmensurable poder de Roma y un recordatorio para todos aquellos que se oponían al mismo. Se cree que la base tenía una longitud de 35 m en cada cara. La primera plataforma se elevaba a 12 m sobre el suelo y sobre ella se hallaba situada una rotonda con 24 columnas de caliza. En este nivel, entre las columnas, se hallarían las estatuas de los generales que combatieron bajo Augusto. La tercera parte del monumento, de forma piramidal, estaría coronada por una estatua del emperador Augusto. A los pies del monumento se encuentra el Museo del Trofeo de Augusto. A través del uso de las nuevas tecnologías podemos disfrutar de un recorrido interactivo. Un audiovisual nos introduce en la visita a través de una reconstrucción virtual en 3D que nos permite comprender el monumento. El museo cuenta con una audioguía en 5 idiomas y 5 indicadores que nos facilitan una completa visita del museo y sus colecciones. Según el Centre des Monuments Nationaux, la visita media al monumento y el museo se estima en 1 hora y 15 minutos. Denizaeve Peillon 19 km 30. Las casas más bajas están unidas entre sí por puntils, fundiéndose con la roca para formar una muralla. Las más altas se superponen por la falda de la montaña hasta el campanario de la iglesia de Saint-Sauveur. Desde la plaza de Iglea se disfruta de una magnífica panorámica del macizo del Esterel, el monte Massourda y los vallecitos de St. Martin y Lorga. No deja de ver los frescos de Jean de Cannavesio, finales del XV, en la capilla de los penitentes blancos. Cepeire 16 km 40. Su nombre de origen ligur, Pilia, literalmente altura desnuda y cubierta de hierbas, casa a la perfección con su ubicación. No en vano, este burgo medieval del Traspaís de Niza se derrama en terrazas en un paraje excepcional, a la vez desolado con escarpadas montañas, verde por sus olivares y salvaje, al borde del profundo barranco del Faquin. En el dédalo de sus escaleras y pasajes abovedados se descubren el Hotel de la Gabelle du Sel, de la Gabela de la Sal y la iglesia, siguientes. XY, flanqueada por un elegante campanario piramidal de estilo lombardo. De Santa Agnes. 6 km 10. A solo 4 kilómetros de la costa que vuele como águila, que es a unos 12 kilómetros de caminos de montaña estrechas y reviradas en coche. Este se denomina el pueblo más alto de la costa de Europa. Los pequeños carreteras suben el acceso a una velocidad de 100 m verticales por cada kilómetro de longitud. Pueblo de Sainte-Agnes tiene calles empedradas estrechas y muchos pasajes abovedados, y todo está muy bien restaurado. Muchas de las casas del pueblo son del XV al siglo XVIII. Una característica de Sainte-Agnes es la vista increíble de la costa, el mar, las montañas e Italia. Usted obtendrá la mejor vista con una corta subida hasta las ruinas del castillo del siglo IX por encima de la ciudad. Desde el pico dentado se puede ver la posición de defensa increíble y tienen una magnífica vista de la estrecha franja de la autopista no muy por debajo de la superficie, ya sea cruzando valles en viaductos altos o pasar por las montañas. Castillo. Según la leyenda, el castillo fortaleza fue construida por un sarraceno príncipe Aarón, que se había enamorado de una joven provenzal. El castillo fue restaurado en 1502, pero hoy en día está en ruinas. Basta ya de las antiguas murallas que quedan, con saeteras, para dar una buena sensación de lo que era en la época medieval. Las excavaciones arqueológicas en el sitio Château han descubierto al menos 23 esqueletos junto con otros artefactos, lo que indica la vivienda a la edad de bronce, o incluso a la época neolítica. El paseo desde el pueblo hasta el sitio Château es empinado y toma un poco de esfuerzo. El sitio incluye un jardín medieval, paneles de información en francés sobre la vida medieval y magníficas vistas. Línea Maginot. Fort Maginot de Sainte-Agnes fue construida en 1932 como parte del famoso o infame de la línea Maginot. Sólidamente construido y todavía sin usar, los invasores elegidos para ir a su alrededor, el fuerte se sienta en el borde de la aldea con vistas al mar, que sirve hoy en día como una atracción turística popular. Fort Sainte-Agnes está abierto para visitas guiadas. Jardín medieval, un jardín de rocas y paseo por la historia, en la base de las murallas Château. Emerton 10 km 19, Aniza 29 km 35 B ruta costera.
Con una extensión de unos escasos 14,05 kilómetros cuadrados, la ciudad francesa de Menton se sitúa en el departamento de Alpes Marítimos, muy cerquita de la frontera italiana y en la región de Provenza-Alpes Costa Azul. Dicha ciudad es conocida principalmente por sus numerosos y preciosos jardines y parques, aunque también por ser la única ciudad en todo el país en el que fructiferan con gran éxito los limoneros, gracias a su especial microclima. Si alguna vez te encuentras aquí, no olvides tampoco de visitar su playa, tranquila y apacible. Casco antiguo. En general, en su casco histórico no encontramos nada llamativo, aunque el ambiente es muy relajado. Pasear por ellas produce una sensación de sosiego diferente, así que ¿por qué no recorrer sus encantadores callejitas? Jardín de cítricos del Palacio Carnoles. Se encuentra situado en la Avenida de la Madonna y es el lugar que alberga la mayor colección de cítricos de toda Europa. Considerado monumento histórico el día 12 de septiembre de 1969, es quizá el lugar más indispensable en nuestra visita. Jardín Botánico de Valrame. En el distrito de Menton Caravan se encuentra el Jardín Botánico de Valrame, creado en el año 1925 por Percy Radcliffe, antiguo gobernador de Malta. Actualmente el jardín es propiedad del Museo Nacional de Historia Natural de Francia.